Hoy es miércoles y como cada semana ya está aquí Mauricio Merino. Querido Broso, ¿cómo estás? Mauricio, ¿cómo estás? Bien, por fortuna. Muy bien. Marisa, doctor. Qué gusto de verlos. Muy buen día. Oye, ¿y con qué nos vas a sorprender este día de sorpresas? No, fíjate que ayer tuve el gusto de participar en la presentación de este libro. Es un libro que acaba de salir, lo saca el ITAM, en coedición con Miguel Ángel Porrúa, y se llama El combate a la corrupción. Mira. Uf. Entonces me pareció interesante traerlo. Tiene un subtítulo, La gran tarea pendiente en México, coincido. Sí. Está escrito por un, pues ya no tan joven, pero joven todavía, Max Kaiser. Este es un profesor del ITAM, en Derecho Administrativo, que tiene, sin embargo, la enorme virtud de que, además de ser profesor en el ITAM, pues ha tenido una carrera administrativa como contralor interno en un par de dependencias federales. Alguna vez de joven, muy joven, ahí sí, trabajó en el IFE, ahí tuve el gusto de conocerlo. Yo también trabajé en el IFE en aquellos años. Y bueno, después fue ascendiendo, digamos, en la escala de la Secretaría de la Función Pública hasta convertirse en subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, y además pertenece a estos grupos internacionales que se han dedicado a estudiar la corrupción de manera comparada en diversas partes del mundo. De hecho, él está vinculado con la Organización Anticorrupción de las Naciones Unidas. Entonces tiene esta doble experiencia, es un profesor. Le sabe el asunto de los dos lados. Y le sabe a los dos lados. Y entonces muy bien, porque publicó este libro, El combate a la corrupción, que llega pues en un momento oportunísimo a ponerse en la mesa. ¿Qué me gusta de este libro, Broso, y por qué decidí traerlo aquí? Mira, por tres razones. La primera es que, dada la experiencia de Max Kaiser como funcionario público, digamos, en toda la escalera del control interno de la administración pública, hace un muy buen capítulo relativo al procedimiento de responsabilidad administrativa y obligaciones de los servidores públicos según la ley vigente, la ley de responsabilidades de hoy. Y es muy interesante porque él nos explica que en realidad estamos frente a un problemón de aplicación de la ley de responsabilidad actual, porque, por ejemplo, un solo capítulo de esa ley, un solo de los artículos de esa ley, supone 6.858 hipótesis normativas. Hace este análisis Kaiser. Entonces llega a 6.800 que hacen prácticamente imposible la aplicación de la ley. Es decir, a cada una de las normas aplicables hay siempre una salida, una reinterpretación, una manera distinta de abordarlo. Sí. Entonces, el propio entramado jurídico, que poco a poco va explicando en su libro Max Kaiser, pues te demuestra que efectivamente hay tal cantidad de salidas jurídicas posibles y tal cantidad de opciones para escapar de la sanción cuando un funcionario incumple con sus obligaciones, que el resultado pues es la impunidad. Cada garrote puede llegar a tener hasta 6,000 zanahorias. Pues 6.858 hipótesis que hay que buscar y tratar de aplicar y ver si efectivamente está la prueba y si el papel se cumplió y si no se cumplió. Es casi novelesco. El capítulo correspondiente a la ley de responsabilidades de este libro se lee con tristeza, pero también a mí me produjo una enorme curiosidad ver cómo alguien que fue contralor y que fue subsecretario del área finalmente sale y dice: miren, la verdad es que la ruta para aplicar sanciones es un berenjenal, literalmente. Una cajita de Pandora. Es prácticamente imposible aplicar sanciones. Y claro, el resultado es eso, que casi no se aplican. Claro. Entonces, por ejemplo, solo pone ejemplos, más del 95%, según los datos del propio Kaiser, de las sanciones que se imponen por la función pública son por pequeñas faltas administrativas o porque no presentaron su declaración patrimonial a tiempo o en forma a los funcionarios. En realidad es un porcentaje muy, muy pequeñito, entre 3 y el 5%
de las sanciones que efectivamente tienen que ver con la posibilidad de castigar a quien se corrompió. Ajá. El resto va por la vida impune. Es más o menos el mismo porcentaje que hay de impunidad en materia penal, dicho sea de paso. Sí. Cuando encuentran incluso que por razones de corrupción estos funcionarios deben ser acusados penalmente, bueno, toma los datos de la Auditoría Superior de la Federación, Max Kaiser, entonces nos dice que ha habido en toda la historia de la auditoría, los años que van de la cuenta pública 2001 a la fecha, 310 denuncias penales, que obviamente no son muchas, pero ese no es el dato interesante. El dato interesante es que de las 310 denuncias penales, es decir, para decirlo de otra manera, con todos los pelos de la burra parda en la mano. Cuando la auditoría presenta la denuncia es porque ya investigó, ya llegó a la conclusión y ya sabemos que ahí hay un problema serio. Bueno, a pesar de eso, solo se han consignado 19. ¿De esos 310? En toda la historia de la Auditoría Superior. ¿De 2001 a 2014? Sí, señor. 19. ¿Casos importantes o casos? Pues sí, que pero no son 19. tan relevantes. Da igual, ¿no? 19. Bueno, pero es interesante esta combinación de la razón por la que eso sucede. El galimatías, el enredo, la cantidad de retruécanos, no sé cómo enfatizarlo lo suficiente para decir que es una ley de muy difícil, las de corrupción de muy difícil aplicación. Y luego Max, que está vinculado con estos órganos que vigilan las convenciones anticorrupción. México tiene firmadas 3 convenciones anticorrupción, uno con la Organización de las Naciones Unidas, justamente, otra con la Organización de Estados Americanos y otra con la OCDE. Son convenciones que se han firmado en diciembre del 2003, una desde 1996, otra en 1997, ratificada en 99. No son nuevas, pues. Desde el 96 tenemos ya esta Convención Mexicana contra la Corrupción de la OEA y seguramente la más completa es la que se firmó con la Organización de las Naciones Unidas. De esas convenciones, lo que hace Max Kaiser es revisar cuáles son los acuerdos, no para México, sino para el resto del mundo. Y dice, a ver, ¿cuáles son las conductas que se consideran corruptas en todo el mundo, donde hay un mundo democrático occidental, añado, porque todo el mundo es demasiado, el mundo es demasiado complejo, pero me ciño, como hace Kaiser, al mundo democrático occidental, y pone 10. Entonces a mí me parece interesante decirlas, si tú me lo permites, sí, en donde hay consenso de qué cosa es corrupción. Muy bien. Y él dice, 1, la indebida utilización de funciones, facultades o recursos para beneficio personal o beneficio de personas cercanas o afines. 2, sí, la sustracción o desviación de cualquier tipo de recursos o intento de desviación con fines privados. 3, el abuso de las funciones o facultades con cualquier fin. ¿Está? 4, el menoscabo del patrimonio del Estado por dolo o negligencia. 5, el desuso de funciones, facultades o recursos públicos que afecten al Estado o a los gobernados, dejar de usar el dinero bien. 6, el ocultamiento, destrucción o deterioro de información o documentación pública con cualquier fin. 7, la indebida utilización de la posición, imagen o poder para promover intereses privados. 8, el engaño deliberado y la manipulación de información con el fin de ocultar hechos o actos que son del interés público. 9, la manipulación de información, programas o proyectos con el fin de obtener ventajas privadas. 10, la creación artificial de necesidades o carencias del Estado para obtener beneficios privados. Esto lo escribe Kaiser, pero es el resultado de las convenciones internacionales a las que está suscrito México. Son las 10 conductas que se consideran específicas de corrupción. Las especialidades de aquí. En el mundo occidental contemporáneo.
Me parece que es muy interesante ponerlo sobre la mesa. Después de lo que leíste de los 10 puntos que finalmente junta Kaiser para tener la idea de lo que la corrupción significa, pues parece que estabas describiéndonos la vida en nuestro país desde que nacimos, desde que la conocemos. Tuviera pelos, dijera uno, ¿no? Para ver si está claro, ¿no? Pero si comparamos estos 10 puntos y tomando en cuenta los datos que dijiste de 2001 a 2014, donde hay 310 denuncias penales por corrupción a funcionarios públicos. De la Auditoría Superior. De la Auditoría Superior, 310, de los cuales 19 se resolvieron consignados. Está cañón. Está difícil. Pero además en un momento, mañana, me parece, es el gran día, cambios. Vamos a hacer las cosas mejor para que México sea distinto. Hay que aplicar la ley, ya se ha dicho mucho y se ha subrayado. Ahí está la ruta correcta para modificar una serie de preceptos jurídicos que son un enredo, como tú acabas de señalar. Y los legisladores están peleándose en la tribuna diciendo una serie de barbaridades en lugar de proponer y mejorar instrumentos como este. Lo que tenemos hoy en la mesa, y lo hemos dicho por muchas fuentes diversas, con muchos instrumentos analíticos diferentes, es una combinación malísima. Es la incapacidad de advertir los actos de corrupción de la manera sencilla como lo concibe las organizaciones internacionales como la ONU, la OEA, la OCDE, de ahí vienen estos puntos. Y por el otro lado, un sistema jurídico que hace prácticamente imposible sancionar a quienes se corrompen. O sea, ahí están los 10 puntos muy claros. Pero si tú, en la normatividad, y vamos a hacer nada más a grosso modo el asunto, si cada norma tuviera 4,000 interpretaciones. Sí, la están bloqueando y se están... 6,800 en este caso, solo Sí, claro. Pero es manera de bloquearse y de protegerse entre ellos. Pero, lo digo así de ha sido la historia. Así es. Bueno, y por eso estamos en el punto en donde estamos. Esa historia había que modificarla. Y el trabajo de este señor Kaiser nos deja claramente en calzones el asunto, ¿no? Por supuesto. Parece que eran las reglas a seguir, así lo entendieron. ¿Así? ¿No? Exacto, en lugar de decir esto está prohibido, usted debe hacer todo esto. La verdad es que necesitamos reconstruir el sistema. Si tienes 5,000 interpretaciones de cada norma, con un buen abogado que te cobre $1,000 la hora, sales. Bueno, por eso es que no se aplica. A pesar de que tenemos instituciones públicas dedicadas a esto, a pesar de que han trabajado bien, honor a quien honor merece, esas instituciones han hecho bien su trabajo, pero llega un momento en que se bloquea la consecuencia de su trabajo. Cuando el auditor superior encuentra a alguien que ha cometido una falta administrativa, lo único que puede hacer es regresar a la Secretaría de la Función Pública para, digamos, tratar de responsabilizar a ese funcionario, para acusarlo, diríamos, escolarmente. Voy y lo acuso ante la función pública. Pero resulta que es en el mismo gobierno donde ese funcionario ha cometido la falta. No hay salida, está bloqueado. Cuando encuentra que alguien ha cometido un posible delito, en estos 310 casos, pues tiene que ir a la PGR, como cualquiera de nosotros, y decir, oye, yo encuentro que esta persona ha cometido un delito, por favor haz algo. Y ya la PGR corre por Están cansados en la PGR. Están muy ocupados en otras cosas, como el narco, por ejemplo, como el crimen organizado. Pero todos lo tienen igual. Aquí dijeron las mamás de los niños de Hermosillo, ¿no? Dan respuestas similares a... Absolutamente. Y en el mejor de los casos son inhabilitados y ya con... Pero un presupuesto. 35 años, como en el caso de la línea 12. Pero ya con el dinero lo hemos platicado. Tienes razón. En la bolsa, pues. Hay gente que saquea un estado de la República completo y resulta que no es delito grave. Sí, claro. Y hemos sabido de casos de una señora que llevaba un billete falso y se fue a las Islas María. Comprar un cuaderno que acaban de falsificar billetes de 500, a ver qué destino tienen, ¿no? A ver cuántos delitos de cuello blanco son delitos graves. Sí. Yo creo que una vez más tenemos en la mesa pues eso. No sé qué vayan a anunciar mañana, no sé, seguramente muy pocos lo saben. Pero lo que está claro es que cualquier anuncio que hagan, mientras no se cambie el principal problema estructural que tiene este país, que se llama corrupción, lo demás se va a quedar intacto. O cambian ese sistema que auspicia la corrupción,
o el resto de las mudanzas que propongan, no importa con qué trascendencia y con cuánta potencia mediática, se van a quedar intactos los problemas del país. Cada vez es más evidente esto. Y lo dijiste desde el principio de la administración. Sí, querido Broso. Gracias, Mauricio. No, gracias a ti. Mauricio ha venido con nosotros en El Mañanero.